Ya me dice, un electrón es disparado con rapidez inicial ¿Ya? de 8 por 10 elevado a 5 metros partido por segundo. 8 por 10 elevado a las más 5, ¿no? Sí, 8 por 10 elevado a 5. Metros ¿Ya? partido por segundo. Sí, en una región donde experimenta una fuerza eléctrica constante ¿Ya? de magnitud F igual 3,2 por 10 elevado a menos 18 newton. ¿Ya? Y dirección perpendicular a la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Y no te dicen la dirección de la velocidad inicial? No, Ya. dice, ahí dice desprecia la gravedad y el roce del aire. Entonces la pregunta dice, obtengo una expresión para cada componente del vector velocidad del electrón. Ya. Y después te dice, evalúe la magnitud del vector velocidad del electrón al cabo de 0,5 microsegundos. Ok. Ya. No te dan ninguna dirección en No, este caso, ¿verdad? F tampoco tiene dirección. Lo que te dan es la dirección entre los dos nomás. claro. Ya. Entonces, bueno, eh, arbitrariamente podía asignarle direcciones, ¿ya? Porque acá no afecta la gravedad, entonces no hay arriba ni abajo, ¿no? ¿Ya? Lo importante es que la fuerza y la velocidad inicial son perpendiculares nomás, ¿ya? Entonces perfectamente podemos... La fuerza la tengo que dibujar para arriba, para abajo. ¿Cómo cacho para dónde va la Ah, fuerza? lo mismo porque no te lo dan. O sea, lo único que tú puedes establecer es relaciones entre fuerza y velocidad. O sea, después, en un tiempo posterior, estas dos cosas pueden formar un ángulo de 20 grados, de 0 grados más adelante. Ese tipo de cosas puedes establecer, pero no puedes decir en qué dirección está la ¿Cómo, fuerza originalmente. O sea, lo cómo, más puedes establecer la relación entre los dos nomás. cómo me lo podrían complicar? ¿Ya? Como que no vale la pena complicar más ese problema, porque si no se transformaría en un problema capcioso nomás. ¿Ya? Está justo la complicación suficiente como para que te des cuenta de que lo que te están pidiendo acá es la relación que se va a dar entre el vector velocidad y fuerza en la medida en que cambia el tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Porque esa perpendicularidad no se va a mantener siempre. ¿Ya? Yo creo que esa es la idea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podríamos considerar que la fuerza va hacia arriba. Mira, hagámoslo con la fuerza para abajo, Bueno, como tú crees. porque así lo hizo el cabrón del taller. Ya, Entonces, para ir comparando los resultados. ok. Ya, entonces para abajo la fuerza. ¿Sí? Que es buena Ya, elección porque es como si se tratara de la gravedad, pues, ¿no? O sea, estáis acostumbrado a verlo así. ¿Sí? 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 No sé, no es mala elección. ¿Ya? Entonces, y te dicen que, bueno, esta es la fuerza, ¿ya? Y la velocidad inicialmente es perpendicular a la fuerza, ¿verdad? Entonces asumamos que esa es la velocidad eh, inicial. Ya, ok. ¿Y qué más decía el enunciado? ¿Qué era lo que te pedía? Decía, obtengo una expresión para cada componente del vector velocidad del electrón. Ya, en el tiempo, ¿cierto? Sí, porque después te dicen, evalúe la magnitud del vector velocidad del electrón Ya, 0,5 microsegundos. ya, perfecto. Ok, entonces, si te acordáis del lanzamiento de proyectiles y pensáis que en vez de esto de ser un electrón es una partícula, una piedra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a esta trayectoria? Esta trayectoria, bueno, va así, ¿cierto? O sea, esa es la velocidad, pero ¿cómo se vería el dibujo que describe esto en el plano? Se vería como una cosa así, ¿no? Como que va cayendo parabólicamente, ¿no? ¿Sí? Sí, ya. Eh, Ahora, como la fuerza acá es solamente vertical, ¿ya? Mm, Entonces no hay aceleración horizontal, pues, ¿verdad? no, Por lo tanto, la velocidad inicial horizontal que tenía esta partícula debería mantenerse para siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro eso? Porque acuerda que aceleración es cambio en velocidad, ¿ya? Entonces, como no hay aceleración en la horizontal, la velocidad horizontal se va a mantener siempre fija. La velocidad que sí va a cambiar es la velocidad vertical, ¿no? Inicialmente, esta partícula no tenía velocidad vertical,
es como que hubiera estado en reposo verticalmente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? De hecho, estos problemas son los típicos que se pueden analizar separando en un eje vertical y en un eje horizontal. ¿Ya? Entonces, si tú analizas esto en el eje horizontal, tú lo que vas a ver es una partícula simplemente moviéndose para la derecha. ¿Ya? A ver si comparto acá. Simplemente, aquí va. Ahí está, ¿me estás viendo el lápiz? ¿Sí? Sí. Vas a ver una partícula moviéndose hacia la derecha con velocidad constante. ¿Con qué velocidad constante? V0, para la derecha. ¿Sí? ¿Por qué se mantiene fija esa velocidad? Porque no hay fuerzas horizontales. ¿Ya? Es como que no hay roce ni empuje a lo largo de ese eje, ¿no? Ya. Entonces, no puede variar esa velocidad horizontal. ¿Ya? Ahora, si tú analizas esto mismo en la vertical, ¿ya? Lo voy a hacer por acá, como un eje Y, ¿ya? Este sería como un eje X, ¿ya? Supongo que este es un eje Y, ¿ya? Entonces, la partícula fue lanzada perpendicular a la fuerza, es decir, fue lanzada horizontalmente, ¿no? ¿Ya? Entonces, imagínate que tú vas viendo la sombra que proyecta esta partícula que va cayendo acá parabólicamente, ¿sí? Imagínate la sombra que proyectaría esto en la vertical, ¿sí? Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería esa sombra? Bueno, al principio es como una partícula que no tiene velocidad y empieza a caer, ¿cierto? Y Ujú. empieza a caer y caer, caer cada vez más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una fuerza para abajo. Por eso se va acelerando, ¿no? Sí. ¿Lo ves? Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, pues hay que descomponer el movimiento en el eje horizontal y en el eje vertical. Y partamos con el horizontal porque es increíblemente fácil. ¿Ya? En el eje horizontal es simplemente un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? En X, MRU. ¿Sí? Ujú. ¿Ya? Y en el movimiento rectilíneo uniforme teníamos que X de t, ¿te acuerdas de esto? Era X0 más B0 por t, ¿o no? ¿Ya? Esta fórmula te decía dónde se encontraba la partícula en cualquier instante de tiempo. ¿Ya? Sí. Ahora x0 podemos poner que es 0, ¿verdad? Porque podemos decir que este es el 0, 0, ¿no? Este punto de donde salió, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ponemos ahí, entonces ese es mi eje Y y este es mi eje X, ¿ya? Entonces este es el 0 según X y 0 según Y, ¿ya? Entonces eso se da y me queda así de sencillo, X de t, ¿ya? Para la partícula es como una parametrización. ¿Alcanzaste a ver parametrización en cálculo, en el último cálculo, no? No me acuerdo. ¿No, no te Parece. acuerdas? Parece que no. Parece que no viste eh, eh, no recuerdo haberte ayudado con eso. Entonces, x de t es igual a b0t. ¿Cuál es la? Aquí es la velocidad inicial en el eje x. ¿Ya? Porque aquí nos Sí. estamos olvidando de todo lo que pasa en el eje y. Esa es la gran gracia de descomponer estas cosas en los, los vectores canónicos, ¿ya? Que puedes concentrarte por separado en el análisis y después al final juntar los resultados obtenidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la velocidad original en el eje X? Bueno, es toda la velocidad, ¿no? Porque el cuerpo solamente tenía velocidad en el eje X, ¿no? Sí. Cuando partió. Son los 8,10, 8 por 10 elevado a 5. 8 por 10 elevado a 5. 8 por 10 elevado a 5, ¿cierto? Voy a comer las unidades por t. ¿Ya? Entonces, por Ujú. ejemplo, cuando t vale 0, bueno, este te va a dar 0, ¿verdad? Quiere decir que está aquí, ¿o no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la posición del cuerpo eh, cuando el tiempo es t. ¿Ya? Y veamos por acá en I. Ahora, en I. No es MRU, sino que es MRUA, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? En I es MRUA y la fórmula era un poquito más complicada. Tenía un factor adicional, ¿verdad? Era, debería poner I, ¿cierto? I de t. I de t es igual a I0, ¿cierto? Más la velocidad inicial en el eje Y por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Sí. Sí, esa es la, esa es la fórmula.
Ahora, nosotros estamos diciendo que ese es el punto cero según I, y podríamos decir que para abajo es negativo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso va a ser cero. ¿Ya? ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Que eso sea cero. Sí, Que la posición inicial según el eje Y sea cero. B0I, ¿cómo es B0I? La velocidad en el instante inicial en la componente I. Tiene... Cuando estaba partiendo esto, ¿tenía velocidad en el eje Y o no? no, No, ¿cierto? Entonces este es cero también, ¿no? sí. Se va, cero, ¿ya? Y lo único que nos falta, nos queda por determinar es cuánto vale la aceleración, ¿sí? ¿Ya? Aceleración en I. La aceleración en I, ¿ya? Y que tendrá que ser hacia abajo, ¿no? Tendrá que Sí. ser A negativo porque T cuadrado es positivo, un medio es positivo, y yo sé que esta cosa va bajando, ¿no? ¿Sí? Ujú. Esto va bajando, entonces si yo quiero que para abajo sea negativo, entonces eh, más me vale que ese A sea negativo, ¿verdad? Para que esta cosa baje, ¿no? Para que mientras mayor sea el tiempo, más abajo esté esta partícula, a menos que tú pongas que el eje Y sea positivo hacia abajo, que es una elección válida, pero un poco extraña nomás. ¿Ya? Entonces, calculemos cuánto vale ese A. ¿Ya? ¿Y cómo podemos calcular A? Bueno, tiene esta fórmula, ¿no? F igual a m por A, ¿no? Sí, ¿Sí? Tienes F, tienes m, la masa del sí. electrón, ¿no? Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, puedes calcular A. ¿Sí? O sea, A va a ser igual a F partido por la M. masa del electrón. ¿Ya? Y a eso recuerda ponerle signo menos para que sea compatible con tu sistema cartesiano que te diste. ¿Sí? Al resultado de la aceleración. El resultado de la aceleración. Claro. Ya. O sea, esto trabájalo con módulos. El módulo de la fuerza, bueno, la masa es positiva, entonces no, no hay mucho que pueda hacer ahí. Entonces ese resultado le pones signo menos, ¿sí? Para que vaya para abajo y sea compatible con tu gráfico. Casi siempre los signos uno los pone a mano dependiendo de la geometría o la dirección arbitraria que uno se da para el sistema cartesiano. ¿Ya? Porque el sistema cartesiano siempre es arbitrario. ¿Ya? Entonces tú tienes que darle los signos. ¿Ya? Los módulos, eso sí, no son arbitrarios. ¿Te Ya. parece? ¿Ya? Y ahí tienes entonces x de t y y de t. ¿Te pedían también algo con la velocidad? Recuérdame. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, a ver, si, por ejemplo, si te piden determinar un problema que te puedo sacar de acá, eh, ¿cuál es el ángulo que está formando la velocidad al cabo de un tiempo t? Esa era la pregunta, ¿no? No, no, me piden que calcule las expresiones del vector velocidad en ambas componentes. Ah, ya. Ya. Por ejemplo, esto de acá te va a permitir, lo que acabamos de hacer recién, te va a permitir determinar dónde se encuentra la partícula en un tiempo t. ¿Ya? O sea, si tú me das un tiempo t igual 10 segundos, bueno, puedo calcular cuánto se movía a lo largo del eje X, por acá, cuánto se movía a lo largo del eje Y, por acá. Entonces, digo, ah, esta cuestión se encuentra ahí. ¿Ya? Y te puedo decir exactamente dónde se encuentra. ¿Ya? ¿Sí? Simplemente viendo cuánto se movió para la derecha y cuánto se movió de arriba abajo. ¿Ya? Eso podríamos eso podría ser una pregunta. Ahora, para calcular lo que te piden, debemos calcular v sub x de t. O sea, calcular cuál es la rapidez que tiene esto en la horizontal. ¿Ya? ¿Y cuál es la rapidez horizontal que tiene esta partícula? Bueno, siempre la misma, porque no hay aceleración en ese eje, ¿cierto? Ajá. Es como que no hay roce a lo largo de ese eje, ¿no? Ni hay viento que empuje, no hay nada, ¿sí? Entonces, con la velocidad inicial con la que partió en el eje horizontal, con esa va a terminar también, con esa va a seguir siempre, ¿ya? Entonces, así de sencilla queda la velocidad horizontal, es la velocidad es v0x, ¿no? ¿Ya? Que es el numerito que te daban, que era 8 por 10 elevado a 5, Sí. ¿sí? 8 por 10 elevado a 5, ¿ya? Metros partido por segundo, pero esto tiene una dirección y sentido, ¿no? Y tongo, ¿sí? Ponemos eso, ¿ya? O sea,
conocemos el módulo y sabemos en qué dirección está apuntando, ¿ya? Por eso es importante manejarse con estos vectores unitarios, porque te permite separar lo que es estrictamente tamaño de lo que es estrictamente dirección, ¿ya? Porque si este itongo no tuviera tamaño 1, ¿ya? Entonces al multiplicar este 8 por 10 elevado a 5 lo altera, pues, ¿verdad? ¿Ya? Ujú. La gracia de itongo, ¿ya? O la gracia de multiplicar por un vector unitario, que fue lo que hicimos antes, ¿verdad? Que hicimos itongo más jtongo partido por raíz de 2, ¿ya? Es que al multiplicar ese vector unitario por el módulo que ya tenéis calculado de antes, ¿ya? Lo único que va a hacer es entregar información de la dirección en la que está apuntando, ¿ya? Sin afectar el módulo que ya tenías calculado, ¿ya? Eso, esa es la manera en que se trabaja casi todo en física, ¿ya? Y el IDT. IDT es velocidad, perdón, la velocidad a lo largo del eje Y, ¿cierto? En función del tiempo. Y esta fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era, no sé si te acuerdas, era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿no? Sí, ¿Sí? V0i más AT, ¿ya? Más AT, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es la velocidad inicial en el eje Y? Originalmente, ¿qué velocidad tenía esto? cero. Cero, ¿verdad? Entonces este, chao, se va. ¿Sí? Cero. ¿Y cuál es la aceleración? Ya la tenemos calculado. Pero queremos que esto vaya hacia abajo, ¿verdad? Porque la velocidad de esto es para abajo, ¿no? Y siempre cada vez más grande, ¿no? O sea, es cada vez más negativa, ¿no? ¿Sí? Acuerda que la convención para velocidades, si es negativo es una velocidad que apunta hacia abajo, si es positivo es una velocidad que apunta hacia arriba. Si es un número súper grande y negativo, quiere decir que la velocidad es cada vez más grande, ¿no? Apuntando hacia abajo, ¿ya? Y claro, como t es positivo y el a va a ser negativo, porque tú lo vas a poner a mano acá al signo menos, entonces, porque sabes que va para abajo, o porque tú te diste el sistema cartesiano así, debería quedar así, menos f partido por me por t, ¿ya? ¿Sí? Y eso va a garantizar que este número sea cada vez más grande y negativo, ¿no? Oye, Claudio, estaba viendo acá J un tongo, formulario que me pasó el profe, que nos pasó el profe, ¿ya? y pone que en el movimiento rectilíneo acelerado, Ujú. el Vx El es, Vx, sí, el Vx que en este caso, bueno, sería el VI nuestro, pero el profe lo puso como todo en términos de la X nomás, de la componente X. ¿ya? Nos dice que es igual a Vx0 más AX por T, y no T al cuadrado. Eh, es que esa es la velocidad, pues. Sí, por la velocidad. Sí, pues aquí tampoco está al cuadrado. No, pues tú le pusiste AT cuadrado. Ah, pero esa en el I de t, que era para encontrar dónde se encontraba, ¿no? Ah, ya, lo que pasa ya, Esta es la velocidad, claro. está ahí, el 1 medio AT cuadrado es como que el T quedó al cuadrado. Aquí va al cuadrado, un medio at cuadrado. No, no, sí, pero es que ese 1 medio que pusiste, Ujú. el 2 Ah, ya, como que ok, está el T ya, al cuadrado. ahí sí, ya, Ya, ahí te cacho. Ya, sí, otra forma de verlo, mira, eh, así rápido, pone el módulo nomás de la velocidad, o sea, de la aceleración, ¿cierto? El módulo de la aceleración es f partido por me, ¿cierto? ¿Sí? Y ponle acá tú el signo, pónselo en el vector unitario, ¿ya? O sea, tú pones acá menos jototongo, ¿ya? Tal vez ya, es más conveniente verlo así, ¿sí? para la velocidad. Para la velocidad, claro. O sea, el módulo, ¿ya? Y tú con el vector unitario le decís, ¿para dónde crees que vaya para abajo, ¿ya? O sea, menos jototongo, ¿ya? La aceleración la dejo en términos del módulo nomás. Claro, solamente el módulo, claro. Y con el vector unitario tú le das la dirección y sentido, Ok. ¿sí? Y bueno, ya teniendo esas dos componentes, entonces podéis determinar, por ejemplo, cuál es el módulo del vector velocidad. Por ejemplo, en un tiempo cualquiera, por ejemplo, un tiempo donde la partícula está acá, la velocidad es como eso, ¿no? Siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces, así tendría que responder la parte B. Así tendría que, claro. Y por ejemplo, si te pidieran el módulo, bueno, el módulo en cualquier parte sería b igual a la raíz cuadrada de
de las componentes. Claro, Tal- bx cuadrado más by cuadrado, ¿cierto? Y el módulo va cambiando en el tiempo, ¿no? Claro, Porque bx y by dependen, o sea, by depende del tiempo, bx no depende del tiempo. ya. Ya, creo que vamos a tener que llegar hasta acá. Bueno, Em, Porque no teníamos más tiempo, que era, son las 10 ya. sí, sí, Em, yo no tengo nada más que hacer. Si tenía alguna duda, dime. sí, lo que pasa es que me hubiese gustado que a ver si alcanzábamos a ver otro problema de estos cuadraditos, ¿eh? Que siento que todavía estoy como medio débil. Dale, aprovechame, yo estoy con energía, así que puedo darle. A ver, de lo que te mandé, Ujú. en el certamen uno, Ya, deja que agregar. ese lo estaba tratando de hacer, pero me enredé. Ya, Y ese, ojalá me lo podáis explicar en términos de trigonometría, ya, o sea, para hacerlo más, para que lo podamos hacer un poco más rápido, ok. que es como el profe lo hace en realidad. Ya, entonces, ¿verdad? ¿Estás viendo? Ah, espérame. No, ese otro. Pero Ya, hagamos ese. ya, El otro que te decía yo encuentro que era un poco más difícil que este, pero hagamos ese. ya. Ya, entonces era Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1, Q4, Q2, Q3. Ok. Entonces, cuatro cargas eléctricas puntuales están fijas en los vértices de un cuadrado de lado A, como se indica. Las cargas Q3 y Q4 son ambas positivas y la fuerza eléctrica resultante sobre Q4 es nula. Como pareció el otro, pero como que te cambiaron todo de posición. Claro, sí. Y claro, ahora hay dos positivas. Vamos a, Positiva y la otra parece que no te dice si son negativas, ¿no? no, pues no dicen. Entonces vamos a también tener que cachar cómo debería ser para que se cumpla que la fuerza sobre la carga Q4 sea nula, ¿no? ¿Sí? Entonces veamos qué debería estar pasando acá. ¿Ya? Entonces sabemos que estas dos son positivas. A ver, deja ver otra cosa. Y no te dan los módulos tampoco. No. No, ¿cierto? No dicen que sean positivas, o sea, del mismo tamaño. Ya. Entonces, lo primero que puedo ver es que Q3 tiene que necesariamente estar empujando esto hacia arriba, ¿no? Claro. ¿Ya? Y le llamo a esto F34. Es cuatro. ¿Ya? ¿Ya? Em, ok. em, a ver, ¿qué más puedo decir acá? Esa fuerza debería estarse contrarrestando con la fuerza que ejercen estas otras dos, ¿no? Entonces, una manera que pueda ocurrir eso es que este Q2, fíjate, necesariamente tiene que ser negativo, ¿no? Porque si no, no van a haber fuerza en el sentido negativo del eje Y, ¿no? Ajá. ¿Cierto? Algo tiene que tirarla por lo menos. ¿Ya? Entonces voy Sí. a poner eso así. No sé de qué tamaño estoy, entonces pongo una flecha cualquiera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahora tengo una componente para la izquierda, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, este Q1 necesariamente tiene que ser positivo, ¿no? Para contrarrestar esta componente que está acá, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Este es la fuerza F24, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces voy a ponerle acá al tiro. Esto debería ser F24X, ¿no? Sí. ¿Sí?
Este de acá es la fuerza F24I. ¿Ya? Entonces, para la derecha tiene que necesariamente existir una fuerza del mismo tamaño que F24X. Sí. ¿Sí? Pero esta es la fuerza F14X. Bueno, F14 no, porque no es oblicua esta Sí, fuerza, ¿no? bueno, ¿Sí? Menos, menos verborrea ahí, ¿no? F14, ¿no? Ya. Y ahí está, pues entonces el problema se resuelve tan sencillo como el anterior, ¿no? Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a sobre 4, ¿no? Para Q4, ¿ya? Sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿no? sí. ¿Ya? Entonces, esto implica que la sumatoria de fuerzas en el eje X sea 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y sea 0, ¿no? Ujú. ¿Ya? Entonces hagamos la sumatoria de fuerzas según X primero igual a 0. Sumatoria de fuerzas según X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicando a lo largo del eje X? Es F14 y Tongo, ¿no? ¿Sí? Eje 1, 4. Y Tongo, Sí. donde F14 va a ser, acuérdate, es un número positivo, ¿cierto? Que lo da K por Q1 por Q4, todo dentro de módulo, acuérdate, ¿ya? Partido por A cuadrado, y acuérdate que tú la dirección y sentido se lo dais con esa herramienta, ¿verdad? Que es el vector unitario, ¿ya? ¿Sí? Pero parece que no nos metamos con el vector todavía, ¿no? Es que aquí ya me metí con el vector, porque lo estoy haciendo así, Pero, espera, le estoy ¿qué, poniendo a mano las qué direcciones. preguntaban? Quiero saber qué preguntaban, no me acuerdo. Me imagino que son la relación entre la magnitud de las cargas, igual que antes. Claro, obtenga los signos de las cargas, ya lo sacamos, ¿cierto? Dice, la figura representa un vector y las fuerzas eléctricas que ejercen sobre K, sobre Q4. Fuerza Q4, ya. ¿Cierto? Eso fue lo que ya sacamos. Claro, ya sabemos cómo son los signos. Ahora Tenga signos de carga Q1 y Q2. claro, me faltan las relaciones que hay entre las cargas. Ya. ¿Sí? Igual que antes. ¿Ya? Entonces, claro, como es todo a lo largo del eje X, tú también podéis decir, bueno, si es positivo es para la derecha y si es negativo es para la izquierda, ¿no? Tal vez esa convención te gusta más. Y así no anotamos tanto vector. ¿Ya? Entonces F14, ¿ya? Porque yo sé que va para la derecha, ¿cierto? ¿Sí? Menos F24X, ¿no? Sí. Que sé que va para la izquierda y eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí? Ujú. ¿Ya? Esa es la ecuación y puedo reemplazar acá F14 es, este es fácil, ¿verdad? Es K K por Q1, Q4. Q1, ¿cierto? Voy a poner todo dentro del módulo, Q4 partido por la distancia al cuadrado, que es A, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Menos F24 según X. Entonces, ¿cuál es el módulo de F24? Que es este vector que está acá, ¿cierto? Ese. ¿Cuál es el módulo? Es K por Q2 2 por Q4. por Q4 y partido por la distancia que lo separa, que es Todo a cuadrado. 2 al cuadrado aquí abajo, ¿cierto? Eso al cuadrado. ¿Ya? Em, El coseno de 45. por coseno de 45. Perfecto. O raíz de 2 medios. O raíz de 2 medios, ¿cierto? Lo pongo al tiro. Raíz de 2 medios. Igual 0. ¿Ya? Y se te dan hartas cosas y acá vas a poder establecer entonces una relación entre Q1 y Q2. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces eso ya está listo. De ahí te va a salir la relación entre Q1 y Q2. Y en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y también tiene que ser cero porque no se está moviendo en ninguna dirección. ¿Ya? Entonces en particular a lo largo del eje Y tampoco se mueve. Es lo mismo, ¿no? F34 no le pongo signo porque va para arriba, ¿cierto? Para arriba F34, ¿cierto? Como va para arriba entonces positivo, no le pongo signo nomás, ¿verdad? O pongo ahí más F34. ¿Ya?
y el F24i que va para abajo, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces yo le pongo acá el signo menos F24i. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a cero. Esas son las fuerzas que están aplicando en la vertical. ¿Ya? Y F34 es K por Q3, ¿cierto? Módulo de Q3, módulo de Q4, partido por la distancia que era A, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Menos lo mismo que antes, eh, K, Q2, Q4, partido por la distancia al cuadrado, 2 a cuadrado, y, Por el seno. y por el seno, ¿verdad? Que es lo mismo que el coseno, ¿no? En 45 grados. Y eso igual a cero. Y ahí está. ¿Sí? Entonces vas a poder establecer una relación con la primera entre Q1 y Q2. Aquí te sale Q1 en función de Q2 y acá te sale Q3 en función de Q2. Ya. ¿Sí? Y ahí está. Ese es, entonces ese es el procedimiento estándar que les van a estar pidiendo. Claro. Ya. No, no se van a meter con tanto análisis como tú me decías em, vectorial. Ujú. Ya. Mira, hay otro ejercicio que me gustaría que revisáramos. ¿Dale? El otro certamen. Ya. Ya, dice, dos cargas puntuales Q1 y Q2 igual 4 Q1 partido por 9 son mantenidas fijas en las posiciones mostradas. Ya. Se comprueba experimentalmente que la fuerza eléctrica resultante sobre una carga Q3 ubicada en el punto P es cero. Obtenga el cociente x2 partido por x1 entre las distancias desde cada carga hasta el punto P. Ya. ¿Sí? Bien estándar el problema también. Es más fácil se supone que los anteriores porque es una dimensión nomás, es como la mitad del problema nomás, ¿ya? Veamos, veamos eso. Entonces tengo que hacer diagrama de cuerpo libre sobre esta partícula hipotética que está en el punto P y tengo que hacer que sumatoria de fuerza a lo largo del eje X de cero. ¿Te parece? ¿Me escuchaste eso? Sí. Sí, Pero te dice que tiene que ser igual a cero, ¿no? Te decía el problema. eso lo hice, claro. ¿Sí? Se comprueba experimentalmente que la fuerza eléctrica resultante Ah, sobre ya. una carga Q3, ¿cierto? Es igual a cero. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a dibujarla así. Q1 y Q2. Q1 y Q2. ¿Sí? Y por acá no sabemos realmente dónde está porque no sabemos cuánto mide Q1 y Q2. Entonces en algún punto P que está ahí entre medio de las dos, la carga, esa tercera carga, que vamos a suponer que es una carga positiva, ¿ya? Tú me puedes decir, ¿y por qué no negativa? Bueno, cuando terminemos el análisis de positiva, puedes preguntarte qué pasó si es negativa y te vas a dar cuenta que es una cuestión algebraica nomás, ¿ya? Entonces es mucho más fácil trabajar con cosas positivas que con cosas negativas desde el punto de vista algebraico, ¿no? ¿Ya? Por la regla de la multiplicación se justifica, ¿ya? Entonces supongamos que es positiva esta tercera carga, ¿ya? Y está en reposo acá, ¿ya? Entonces si está en reposo acá, a ver, em, tampoco me dicen nada acerca de los signos, ¿no? ¿O sí? No. Ah, pero son del mismo signo. Claro, porque dice que Q2 es igual a 4Q1 partido por 9, ¿cierto? Ah, Entonces tienen el mismo signo, ¿no? sí, Ahora no sabemos si son negativas o positivas, claro. pero sí tienen el mismo signo, porque si no habría un módulo ahí, en alguna de las dos cargas, y ahí sí que habríamos tenido que hacer un poco más de análisis, ¿ya? Bueno, esta distancia, esto le llaman x1,
y esta de acá x2. Ok, entonces, eh, primero supongamos que eran positivas. Veamos si es compatible el ejercicio con que sean positivas. Si ambas son positivas, entonces esta fuerza que va hacia allá sería F2, voy a llamar F2 nomás, ¿sí? Y esta de acá sería F1, ¿no? ¿Ya? Y yo sé que por enunciado, justo en ese punto, esas dos fuerzas se hacen exactamente iguales. ¿Ya? Y si hubieran sido negativas, habrían sido dos cosas atrayéndonos, ¿verdad? O sea, F1 me hubiera quedado para allá y F2 me hubiera quedado para allá, ¿no? Entonces es como lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Ya? Eh, Quedaban con exactamente el mismo tamaño, de hecho, entonces eh, el análisis queda igual. ¿Ya? Entonces, supongamos que todo entonces acá es positivo. ¿Ya? Entonces, para que la carga en el punto P eh, reciba fuerza neta igual a cero, debe darse que la sumatoria de fuerzas, según X, es igual a cero, ¿verdad? No tengo GI acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, describo acá las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? F1, que es positivo, y menos F2, ¿verdad? Porque está apuntando para la izquierda, ¿verdad? O más menos F2. ¿Ya? Esa es la sumatoria, y eso tiene que dar cero. ¿Te parece? ¿Sí? Ujú. Ahora, ¿cómo se calcula F1? Por Coulomb, acuérdate, ponemos una cantidad positiva, que es K por Q1, no es necesario poner módulo, pero lo voy a poner igual, por Q, Q chico, partido por la distancia, que es x1 al cuadrado, ¿no? Ajá. Menos f2, y f2 es igual a k, ¿cierto? Q2, Q, ahí, y todo esto partido por la distancia que lo separa, que es x2, ¿no? Sí. Y esto debe ser igual a cero. Entonces, si te das cuenta, acá se van hartas cosas. Se van los k, se van esos q, entonces da lo mismo que carga pongas ahí, ¿no? Da lo mismo el tamaño de esa carga. ¿Ya? Incluso si es negativa, también te da lo mismo. Se va completa. ¿Ya? Y bueno, entonces acá vaya a poder establecer una relación entre la x1 y x2, porque q1 lo conoces en función de q2, ¿cierto? Está en el enunciado. O q2 lo conoces en función de q1. Es 4q1 partido por 9. Ajá. 4q1 partido por 9. Entonces acá te queda 4q1 partido por 9. Eso era q2. ¿Sí? Y todo esto partido por x sub 2 al cuadrado. Menos. Y acá te queda Q1. Ya no le pongo módulo porque eran positivos, ¿cierto? Sí. X1 al cuadrado, y eso igual a 0. Podéis factorizar por Q1 y te das cuenta que se dan los Q1, ¿no? Entonces tampoco necesitas saber cuán grande es el, el valor de la carga. Acá te queda 1, ¿cierto? Se fue el Q1, partido por X1 al cuadrado, menos 4 novenos, partido por X2 al cuadrado, igual a 0. ¿Sí? O si tú quieres, igual a ello, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Ya? Y ahí entonces sale una relación entre x1 y x2. Puedes despejar x1 en términos de x2, te lo dejo a ti. Entonces x1 en función de x2 o viceversa. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. De ahí está. Entonces te va a salir una relación entre x1 y x2. Ya. Ujú. Pero eso, si te das cuenta, el mismo esquema nuevamente, ¿no? Mm. Como sumar fuerza igualar a cero. Mira, en ese mismo hoja,
¿Ya? del certamen. Está el enunciado para la pregunta 7 y 8. Ya. Hagamos ese y con este cerramos. Porfa. Ya. Entonces, cuatro cargas eléctricas puntuales están fijas en los vértices de un cuadrado lado A, como se indica en la figura. Se sabe que Q2 igual Q3 igual Q4 igual Q y que la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q2 está en la dirección de menos X. Ya. Entonces acá no hay, no hay equilibrio para esta carga. Ya. Entonces, identifique cada una de las fuerzas eléctricas que actúan sobre la carga Q2. ¿Ya? O sea, hay que organizar estas cargas de manera tal de que quede una componente para la izquierda nomás, ¿verdad? Que no queden componentes verticales, ¿no? Esa es como la instrucción, Sí. ¿cierto? Eh, ok, Este es distinto al otro. claro, que ahora No la muy fuerza, distinto, pero porque la fuerza no es cero nomás en una vertical, o sea, claro. en una componente. Q1, Q2, Q3, Q4. Bien, ya, entonces son todas estas de igual tamaño, 2, 3 y 4. 2, 3 y 4 son del mismo tamaño, o sea, del mismo signo, ¿verdad? 2, 3 y 4. Ya, entonces, supongamos que son positivas, ¿no? Ya. Ya, si es que llegamos a alguna contradicción, vamos a tener que cambiar eso. Deberían ser negativas, pero no creo. ¿Ya? 2, 3 y 4. Ya. Entonces, 3 está repeliendo a 2 y debería ser así, ¿o no? ¿Sí? Sí. Lo voy a llamar F3 nomás, ¿ya? Em, Vamos a ponerle F32 mejor, por favor. bueno, F3, 2, ¿ya? Q4 empuja para allá, ¿cierto? Sí. Chuta, de aquí para allá. Todo. F4, 2, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es cuál es el requerimiento para Q1? Q1 tiene que matar esta componente, ¿no? Que sería la componente F42i, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que pedirle a Q1, que mate la componente Cuatro- F42i. O sea, la F42i tiene que matar la F42, ¿o no? No, no, F42i tiene que matar a esta que La para arriba. la que va para arriba. Entonces Q1 tendrá que ser negativo en este esquema, ¿no? Claro. Necesariamente es negativo. ¿Ya? Eso lo voy a dejar acá con un tamaño igual. ¿Sí? Esto sería F12. ¿Ya? Entonces, a instrucción, sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces pongo las fuerzas en el eje Y. F12 va para arriba, entonces es positivo. No, no te confundáis con los signos de las cargas. Acuérdate que tú le das la dirección y sentido de acuerdo al dibujo, ¿ya? Porque esa es la manera en que te están haciendo trabajar, porque no es vectorial la manera en que te están pasando esta materia, ¿ya? Entonces F12, puedo enfatizar eso, más, y, y como es una sumatoria puedo poner más, ¿cierto? F42i, pero va para abajo, entonces más menos, ¿no? F42, ahí, ¿cierto? ¿Ya? Yo le puse el signo a mano ahí, y eso tiene que ser igual a cero. Y ahí sale, ¿no? El resto es reemplazar igual como hemos hecho en los problemas anteriores, ocupando Coulomb. ¿Sí? Acá el F42 te va a quedar con un coseno de 45, un radio de 2 medios y el F12 es directo. ¿Te lo dejo ahí? No, hagámoslo porque después me piden la relación. Ya, es que sale de ahí, pero bueno, F12, ¿cómo es F12? Es Es K, K ¿cierto? Q1, por Q1 por Q2 Q2, partido por la distancia, que sería A A, cuadrado A cuadrado, ¿cierto? menos Menos
el S42, que sería Ah, sí, K Q4, 4 por Q2 Q2, partido por A cuadrado, por 2, ¿cierto? por 2 claro, 2 a cuadrado y raíz de 2 medio, ¿no? raíz 2 medio, sí. Raíz de 2 medio. Y eso igual a cero. Y eso igual a 0. Y ahí se te dan una serie de cosas, ¿cierto? Se te dan Si los me da Q2, todo, se te dan los a cuadrado y te queda una relación entre Q1 y Q2. Q1 en función de Q2 te va a quedar. ¿Sí? Se te dan los K también. me va a quedar Q1 en función de Q4. Ah, Q4. Sí, cierto. ¿Sí? Y me dicen que obtenga la carga Q1, pero en términos de Q. Claro. Entonces, Q4 es igual a Q1, Ujú, después lo reemplazo por Q nomás. claro, exactamente. Ya. Sí, te queda Q1. Bueno, esto va a ser así, ¿no? Ahí. Q, Q4 era igual a Q1, ¿no? Sí. Q4 es igual a Q1. Entonces te queda así. Ahí. O sea, no, en realidad Q4 es igual a Q. Q4 igual a Q. Está bien entonces, ¿no? Ahí lo cambié. Sí. Sí. Y ahí está. Ahí le perdiste el medio, parece. Sí, ya como que lo estoy empezando a cachar un poco más. Ujú. Es que me parece que es más fácil verlo así en términos de componentes usando trigonometría. Claro, pero es harto más limitado, es mucho más limitado porque después con cosas en el continuo que, claro, yo no sé si van a ver eso, pero en el continuo ya no se puede trabajar así. Mira, yo por lo que me acuerdo, aplicamos re poco la notación vectorial para resolver este tipo de ejercicios. Ya, O sea, muy pocas veces el profe nos dijo, déjelo expresado vectorialmente. ya. Bueno, entonces Sí, ya sé ya qué tipo de cosas te podrían preguntar, pues. sí. Oye, ¿buscaste otros problemas o no? Sí, pero eran como más de la onda vectorial, pues. Ah, ya, No, no eran así tan sencillos. ya. Pero si queréis después te puedo buscar otros más. Sí, que me gustaría resolver por lo menos yo solo, o a ver si me podía inventar alguno. Mira, hay uno clásico, clásico que salen en las pruebas, ¿ya? O variaciones de este. Es con péndulo, ¿ya? Ah, ya, Tení, sí. no sé si lo viste ya, pero Sí, tiene dos cargas de igual tamaño. Una carga Q y Q, ¿ya? Y te preguntan qué ángulos están formando acá. ya, ¿No sé? O a veces te dan el ángulo y te preguntan cuánto valen las cargas. ¿Ya? Eso es un problema que podría empezar a pensar cómo se soluciona, pero bueno, ¿te da las distancias entre las cargas? es que depende, pues si te dan las distancias, entonces no te dan las cargas, y si te dan las cargas, no te dan las distancias. Ah, ya, ¿Sí? O, claro, además, bueno, te dan sí esto, ese largo. Claro, porque si tenías este ángulo, puedes conocer esa distancia, ¿no? Por una cuestión trigonométrica, nomás la idea es separar esto en dos, ¿cierto? Ahí formáis un ángulo de 90 y podéis hacer trigonometría con este ángulo teta medios. ¿Sí? claro. ¿Ya? Entonces, darte la distancia o darte el ángulo es lo mismo, ¿no? Sí. Siempre y cuando te dé el largo del péndulo. ¿Ya? Entonces, piensa en ese problema. Velo, primero supón que las cargas son iguales Ya, y calcula el ángulo en función de Q y L. ¿Ya? Entonces lo que ya, puedes hacer es hacer un diagrama cuerpo libre para alguna de estas dos cargas, ponerlo en reposo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Que la sumatoria de fuerzas sobre esta carga, por ejemplo, sea igual a cero, ¿verdad? ¿Sí? Me faltó otro detallito más que me, me vas a pedir después. Es la masa de esta. Es básicamente una esfera con una carga Q y una masa M. ¿Ya? ya, ¿Ya? Entonces,
claro, ¿cuáles van a ser las fuerzas involucradas acá? Una tensión, ¿cierto? Va a tener el peso, ¿ya? Y una fuerza eléctrica, ¿no? Ajá, Fe, ¿ya? Entonces, esas tres fuerzas tienen que quedar en equilibrio, ¿no? Tienen que anularse entre sí, ya, ¿ya? Eso es un problema típico, ¿ya? Y lo podía hacer con pura trigonometría. Así que ok. te dejo con esa propuesta. Ya, Ujú. Peque. Ya, pues, espero que haya Ah, sido productiva la jornada. sí, yo voy a tratar de resolver algunos y si en la medida que vaya teniendo dudas te pregunto. Ya, pues, Y tú me vas diciendo en qué fallé o si no se me ocurre, me hay un par de pistas. perfecto, quedamos conectados por WhatsApp. Ya, gracias, Claudio. Listo. Buena semana. ¿Eh? Chao, chao. Cuídate, chao. Oye, Claudio, Dime. oye, ¿me podéis mandar los últimos ejercicios que hicimos? Los dos últimos. Sí, claro. Te voy a mandar Porfa. todo lo que muy bien. Vale, Peque. Chao. Chao.